Bueno, buenos días, profesores y compañeros. El día de hoy vamos a dar inicio a la sesión del journal correspondiente con relación de los niveles de IgE total lagrimal, IgE sérica específica e IgE sérica total en pacientes con conjuntivitis alérgica inducida por polen. Agradezco a mi profesora asesora, la doctora en medicina, Rosa Ivette Guzmán Avilán, y yo soy la doctora Karen Patricia Chávez Jiménez, residente de primer año de alergia e inmunología clínica. Este artículo fue publicado en la incorporación de la revista alemana de oftalmología. Tiene un factor de impacto de 3.535. Fue escrita por el doctor Yasuo Yamano. Él pertenece a la Sociedad Oftalmológica Japonesa y fue recibido el 19 de marzo del 2021 y fue publicado en línea el 20 de agosto del 2021. El doctor es especialista en oftalmología. Es especialista certificado de la Sociedad Japonesa de Medicina Anti-Envejecimiento, de la Sociedad de Diabetes, de la Sociedad de Dispositivos de Asistencia para Personas con Discapacidad Visual y es experto en tratamiento con Botox. A manera de introducción, ellos describen que el número de pacientes con polinosis, sobre todo polinosis de cedro japonés, incrementó de forma marcada. Y los antígenos que causan la conjuntivitis alérgica, las vías de sensibilización y los mecanismos patogénicos son diversos, ya que los pacientes no solo se sensibilizan a un solo antígeno, sino a múltiples antígenos. Además, también las enfermedades alérgicas tienen diversos fenotipos, como es asma y la rinitis alérgica local. Aquellos pacientes que tienen conjuntivitis alérgica también están sensibilizados a la conjuntiva por varios antígenos. Los autores informaron que la conjuntivitis alérgica tenía varios fenotipos y Agayan y colaboradores describieron a la hierba timotea y el abedul y ellos encontraron anticuerpos IgA específicos de alérgenos en las secreciones de los pacientes, sobre todo en las lágrimas. Y Abraham y colaboradores reportaron que había una correlación entre esa IgE específica en las lágrimas y en la piel en aquellos pacientes que tenían conjuntivitis alérgica. En Japón, Midmura y colaboradores describieron el cedro japonés, el polen de cedro japonés, el dermatofagoides teronicinus y los niveles de IgE específica en las lágrimas. Describieron que fueron más altos en aquellos pacientes que eran alérgicos en comparación con el grupo control. Diagnosticaron y trataron la conjuntivitis alérgica de acuerdo con las guías para el manejo clínico de enfermedad conjuntival alérgica de la Sociedad Japonesa de Oftalmología. El objetivo de ellos fue investigar la relación de la IgE total en las lágrimas, la IgE sérica específica contra 39 alérgenos y niveles de IgE sérica total en aquellos pacientes que tenían conjuntivitis alérgica y que era inducida por polen. En cuanto a la conjuntivitis alérgica inducida por alimentos, las pautas japonesas para la alergia alimentaria o las guías del año 2020 describen síntomas como la hiperemia conjuntival, el edema y el prurito, que era inducida por alimentos. También investigaron la relación de la conjuntivitis alérgica inducida por alimentos y la inducida por polen. En cuanto a sus métodos, ellos siguieron los principios éticos de la Declaración de Helsinki y fue aprobado por el Comité de Ética de la Sociedad Clínica Japonesa de Diabetes. Se registró como un estudio observacional y retrospectivo en el registro de ensayos clínicos. Se obtuvo el consentimiento informado de todos los pacientes de forma individual que habían sido incluidos en ese estudio. En el año 2019, 1.372 pacientes obtuvieron un diagnóstico clínico de conjuntivitis alérgica y se basaron sobre todo en los síntomas subjetivos y en la clínica pues, de cada paciente que asistieron a la clínica oftalmológica de Yamana. En cuanto a sus métodos, ellos incluyeron pacientes que se quejaron de síntomas alérgicos como prurito ocular, secreción nasal, estornudos y congestión, y los sometieron a pruebas de alérgenos. Los pacientes que no tenían resultados positivos para la IgE total en lágrimas, IgE sérica específica y la IgE sérica total fueron excluidos. No hubo como tal una restricción de edad o género en los participantes y realizaron pues las pruebas de alérgenos a los pacientes que deseaban realizárselas o tenerlas desde el año 2013 y 212 pacientes se sometieron a estas pruebas de alérgenos. 99 pacientes dieron positivos para la IgE sérica específica contra el polen, incluyeron 33 hombres y 66 mujeres de 9 a 86 años de edad.
En cuanto a la medición de las pruebas de alérgenos, midieron la IgE total en lágrimas por medio del kit AllertWatch IgE con inmunocromatografía y midieron los anticuerpos IgE séricos específicos contra 39 alérgenos, en los cuales incluyeron el dermatofagoides teronícinus, cucaracha, caspa de gato, caspa de perro, cedro japonés, la hiedra del huerto, la ambrosía y la artemisa, con el kit View Allergy 39, con un inmunoensayo de enzima de fluoresceína. Este kit View Allergy 39 también utilizaba inmunocromatografía y basado sobre todo en un método de sándwich. Sin embargo, como tenían como beta-galactosidasa a la sustancia marcada. En cuanto a los criterios de evaluación del kit View Allergy 39, describieron a la clase 1 como un falso positivo y tenían un índice mayor o igual a 0.27. Las clases 2 a las 6 las describieron como positivas y la clase 2 tenía un índice mayor o igual a 0.50, la clase 3 un índice mayor o igual a 1.80, la clase 4 mayor o igual a 7.05, la clase 5 17.35 y la clase 6 29.31. El nivel de la IgE total sérica se midió utilizando una prueba de radioinmunoabsorción y el valor estándar de esa IgE sérica total fue menor a 170 unidades internacionales por mililitro y ese fue el rango de referencia que incluyó el 95% de los pacientes que eran sanos. En cuanto al análisis estadístico, utilizaron las pruebas de Mann-de-Whitney y la prueba de suma de rangos de Wilcoxon. Compararon el promedio de la negatividad y la positividad de la IgE total en lágrimas y describieron una P menor a 0.05 como significado estadístico y todos estos análisis estadísticos fueron llevados a cabo con el software R. En cuanto a sus resultados, incluyeron 99 pacientes que tenían conjuntivitis alérgica. La edad promedio de sus pacientes fue de 62 años y tenían una positividad de una IgE total en lágrimas en 68 casos y fue negativa en 31 casos. Los valores de la IgE sérica total mayor de 170 en 45 casos y menor de 170 en 54 casos. También detectaron la IgE específica inhalada distinta al polen en 66 casos y se detectó la IgE específica en alimentos en 32 casos. La prueba de IgE específica para polen fue positiva en 99 de los pacientes. Sin embargo, la proporción de estos en los que solamente se detectó la IgE específica se detectó en 33 casos. En los 66 casos restantes, la IgE sérica específica distinta de polen de la IgE específica. Bueno, en esta tablita ellos describen el número de pacientes que tenían una IgE específica para polen en la línea horizontal y en la línea vertical, como tal los niveles de la IgE total en las lágrimas. Podemos observar que en los pacientes que tenían una IgE total en lágrimas que se encontraba positivo, el número la cantidad de pacientes que tenían una IgE específica a polen era significativa en comparación con el grupo que tenían el nivel de la inmunoglobulina E total en lágrimas, que era negativa. Aquí también ellos rectifican esta información, en el cual describen también los niveles de la inmunoglobulina E específica al polen y el número total, el total de las lágrimas de la IgE, en el cual el grupo fue significativo, sobre todo en aquellos pacientes que tenían esta positiva. Describen rangos de hasta 3.4. La IgE sérica específica frente a los alérgenos distintos al polen se detectó en 66 casos, ya como ya lo había mencionado anteriormente. Los resultados de las pruebas de esa IgE total en lágrimas y la IgE específicas mostraron solamente en el 68% de los casos positivos que tenían IgE específica para polen y eran positivos para IgE total en lágrimas. Y el 45% de ellos tenían valores de IgE sérica total mayores de 170. La relación entre el puntaje de los alimentos que tenían IgE específica del grupo de IgE total en lágrimas, no se encontró diferencia como tanto para el grupo positivo como el negativo. Bueno, en las guías, la conjuntivitis alérgica se describe como una conjuntivitis no proliferativa, que es
asociada a una alergia tipo 1 y mediada por IgE. En este estudio, los autores examinaron esta relación entre la IgE total de lágrimas, IgE sérica total y la IgE sérica específica en pacientes con conjuntivitis alérgica inducida por polen, utilizando el kit AllerWatch der IgE, que medía los niveles de anticuerpos IgE total en los fluidos lagrimales. Y esto, pues, como tal, confirmaba la producción local de esos anticuerpos IgE en el ojo. Agayan y colaboradores buscaron anticuerpos de tipo IgA específicos para alérgenos del polen en el zacate timothy y el abedul en los fluidos lagrimales, y ellos informaron que el suero y las lágrimas de muchas personas alérgicas al polen que tenían conjuntivitis alérgica tenían especificidad para estos mismos alérgenos del polen. Ibrahim y colaboradores señalaron que el suero y las lágrimas de muchas personas que son alérgicas al polen y que tienen conjuntivitis muestran especificidad para los mismos alérgenos del polen. Y Hoffman y colaboradores investigaron si la presencia de esa IgE en las lágrimas de los pacientes alérgicos al polen de gramínea se correlacionaba con la enfermedad y con los síntomas clínicos que ellos presentaban. Llegaron a la conclusión que esos anticuerpos de tipo IgE específicos de los alérgenos en las lágrimas se producían de forma local, en lugar de como un exudado sérico, y que la IgE en las lágrimas pues era la responsable de la conjuntivitis alérgica. En Japón, Mimura también reportó que tanto el polen de cedro japonés como los niveles de la IgE específica de dermatofagoides ceronícinus en las lágrimas fueron más altos en el grupo alérgico que en el grupo control. A partir de estos informes se puede inducir que la conjuntivitis alérgica inducida por polen pues es sensibilizada por la conjuntiva, y que muchos de estos pacientes pueden estar sensibilizados a múltiples alérgenos en diversos grados. Sin embargo, pues ningún informe había investigado la relación entre varios antígenos y la conjuntivitis alérgica inducida por el polen. Según los resultados del estudio actual, la tasa de positividad de la IgE sérica total es baja de un 33.3% en el caso del polen de la IgE específica sola, y la positividad tanto para el polen de IgE específica como para no polen IgE específica fue el 66.7%, que es de forma relativa baja para la tasa de positividad de la IgE total en lágrimas, incluso en los casos en los que había positividad solo para polen de IgE específica. Y la tasa de positividad de la IgE sérica total fue de 63.6, pero ellos describen que solamente el 9.1% de los casos tenían niveles altos de IgE sérica total, que también era bajo. Para los niveles de la IgE sérica total y de la IgE total en lágrimas del polen, IgE específica para cada clase, también hubo diferencias significativas. Todas las clases, en teoría, tanto la de total en lágrimas, la sérica específica y la específica, se encontraban de forma relativa alta. Estos resultados sugieren que la conjuntivitis alérgica inducida por el polen es sensibilizada primero por la conjuntiva. Sin embargo, también el poder de sensibilización se considera débil cuando solamente hay exposición a un solo antígeno. Y se puede inferir que la IgE específica sin polen estaba sensibilizada en los casos en los que la IgE sérica total era superior al valor estándar. Se investigó también la correlación entre la conjuntivitis alérgica que era inducida por el polen y la conjuntivitis alérgica que era inducida por los alimentos, en cuanto a la relación entre la alimentación y la conjuntivitis alérgica. Mimura y colaboradores afirmaron que la alergia al trigo era la principal, el principal desencadenante que está involucrado en la conjuntivitis alérgica, y las alergias al polen y a los alimentos juntas se conoce como síndrome de alergia a polen-alimento. Esta descripción no se encontraba en las guías japonesas sobre alergia alimentaria del año 2020, entonces solamente explicaba síntomas clínicos como hiperemia y el edema conjuntival. El 81.3% de los casos de la IgE sérica específica positiva para polen y la IgE para alimentos se asociaron con una IgE sérica total y una IgE total en lágrimas por encima de los valores estándar. El 81.3% también de los casos con IgE sérica específica para polen
y la IgE sérica específica para alimentos mostraron también niveles más altos que los valores estándar de la IgE sérica total y de la IgE total en lágrimas. Mimura y colaboradores también correlacionaron la puntuación de la IgE total en lágrimas y los niveles de la IgE sérica específica contra los ácaros del polvo doméstico. Ellos encontraron que los alérgenos de los ácaros del polvo también son causa principal de la conjuntivitis alérgica en temporada de otoño, sobre todo en Japón. Sin embargo, a pesar de estos informes, la falta de una diferencia significativa en la puntuación de el alimento y con la IgE específica entre el grupo de IgE sérica específica positivo y el grupo negativo sugiere que la conjuntivitis alérgica que es inducida por alimentos puede ser inducida también por un mecanismo fisiopatológico que es diferente al involucrado en la conjuntivitis alérgica que es inducida por el polen. En conclusión, en base a la proporción de los casos con puntajes de polen IgE específica altos positivos entre los casos de IgE total en lágrimas positivos, ellos describen que es muy probable que la conjuntivitis alérgica inducida por polen sea causada por la sensibilización al polen de la conjuntiva. ¿Por qué se realizó este estudio? Bueno, pues para investigar la relación entre la IgE total en lágrimas, la IgE sérica específica contra 39 alérgenos y los niveles de IgE sérica total en pacientes que tienen conjuntivitis alérgica inducida por polen. ¿Qué tipo de estudio se realizó? Es un estudio observacional y retrospectivo. Fue apropiado el diseño de estudio para el amplio campo de investigación examinado. Sí, ellos obtenían unos objetivos claros en las formas de búsqueda. ¿Fue ético el estudio? Sí, pues siguió los principios éticos de la Declaración de Helsinki y se aprobó por el Comité de Ética y también se fueron firmados los consentimientos informados. El estudio fue original. Sí, ningún informe había investigado la relación entre varios antígenos y la conjuntivitis alérgica inducida por el polen. Se estudiaron las materias de circunstancia de la vida real. Sí. ¿Fue razonable el diseño del estudio? Sí. ¿Son válidos los resultados de este estudio? Bueno, pues yo sí creo que son válidos sus resultados. Se realizó una búsqueda exhaustiva de las bases de datos apropiadas y se exploraron otras fuentes potencialmente importantes para minimizar el riesgo de perder estudios relevantes. Pues no lo puedo decir porque no lo describen en su artículo. ¿Fueron reproducibles las evaluaciones de este estudio? Sí. ¿Los resultados fueron similares de un estudio a otro? Sí. Lo compararon con los que ya se habían realizado previamente. ¿Los resultados de este estudio se ajustan a otra evidencia disponible? Sí. ¿Los resultados me ayudarán a cuidar a mis pacientes? Sí. ¿Se pueden aplicar los resultados a la atención de mi paciente? Pues sí, aunque ellos utilizaron pues sus alérgenos más frecuentes en su región, ¿verdad? ¿Se consideran todos los resultados clínicamente importantes? También sí. Y eso sería todo por mi parte y muchas gracias.